Buenas tardes, amigos y amigas de Vociferante. Aquí estamos otra vez, como cada semana, con Rocco y con Lalo para platicar pues algunos de los temas más importantes que se están robando la agenda mundial por estos días, ¿no? Pues ahora cayó Colombia, digamos. Era uno después de esta hilera de estallidos sociales que hemos estado viviendo en las últimas semanas en la región, pues se le suma ahora el caso colombiano, que pues tenía ya bastante tiempo como dentro de todo estable, ¿no? Estaba como que exhibían cierta estabilidad, pues democrática, social y económica en los últimos años, y ahora pues cae también en este torbellino, ¿no? Pero ¿qué nos dice Lalo, para empezar? ¿Qué nos dice no solo, de Colombia? ¿Qué nos dice que haya caído Colombia de la situación global, de lo que está pasando? ¿Es parte de una reacción en cadena, crees tú, o son más bien pues casos especiales, aislados, con sus particularidades? No sé. Obvio tiene sus particularidades, pero yo creo que hay una inspiración en Sudamérica, en el subcontinente sudamericano, respecto a las protestas sociales, ¿no? La gente se siente inspirada por los movimientos que hay en diferentes países, porque hay movimientos en diferentes países que ya hemos hablado, ¿no? Perú, Ecuador, Chile, ahora Bolivia, en Venezuela, que nunca paran, ¿no? Como que sí siento que pertenece, es parte de uno mismo. Ya hay ahora una inspiración en la sociedad colombiana para salir a protestar, que hay muchas cosas por las que protestar en Colombia, ¿no? Más adelante lo vamos a tratar, yo creo, pero sí, a mí me parece que esto va de la mano con todo lo que está ocurriendo en el subcontinente sudamericano, ¿no? Y algunas otras cosas también en Centroamérica, pero mucho más en el subcontinente sudamericano. Uh-huh. Sí, bueno, hay acá en Chile, por ejemplo, que en el que las manifestaciones continúan, ya se cumplió un mes y sigue. Se dice mucho de pues la influencia de los países del Foro de Sao Paulo o del recientemente formado Grupo de Puebla en el estallido en particular de Chile y de Colombia, ¿no? Y hay mucha gente acá que habla de pues una conspiración en la que los venezolanos tienen una influencia importante, porque pues según ellos pues Duque y Piñera estaban ahí apoyando pues el derrocar a Maduro, y ahora se está vengando, ¿no? Y esas conspiraciones, porque también está la otra versión, ¿no? Que estos poderes fácticos de derecha tiraron el gobierno de Evo, y bueno, hay que darles foro a este tipo de explicaciones, Rocco. Sí, tú identificas pues este extremismo político e ideológico detrás de las manifestaciones. Pues mira, yo creo que, como lo dice Lalo al principio, sobre las razones por las que en este momento están los países en llamas o en crisis políticas, pues tienen un común denominador, que es la desigualdad, ¿no? América Latina es la región más desigual, por encima del Medio Oriente o países subdesarrollados en África. Pero al final creo que la desigualdad, en el sentido de que
la economía imperó por más de 30 años en la región y en ciertos países que hoy, por ejemplo, están cambiando ciertos modelos o tratando de enfocarse a salvaguardar a cierto tipo de programas de política pública y reinventándolos, pues creo que es esa la principal causa. Creo que este tema de el Foro Sao Paulo o el Grupo Puebla, yo lo pudiera como concretar como ruido, parte de igual del bluff de Maduro, porque en recientes a fechas dio una declaración que todo iba perfectamente y que todo iba conforme al plan del Foro Sao Paulo. Ustedes me entienden, así se expresó. Entonces creo en ese sentido que es ruido, pero no podría descartar. Hace un momento estaba leyendo una columna de justamente de una colaboradora del Sol de Puebla que decía la revolución que viene, enumera ciertos hechos que han sucedido a lo largo de este año y justamente enmarca la creación del Grupo Puebla como un posicionamiento de México, retomando la vanguardia de este grupo, debido a que pues hoy en Brasil pues la derecha gobierna, ¿no? Entonces, este nuevo cambio de liderazgo también de México, y también puede ser como parte de una reflexión y de cierto sospechosismo, en ese sentido, de que hubo hace una semana una columna que decía ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado Ricardo Anaya en México? Eh, yo lo interpreto de esa forma, ¿no? También del ruido que se escucha. O sea, la derecha hubiera ganado en México. Obviamente México estaría igual en un problema de un estallido social debido a la no liberación de estos problemas que, por ejemplo, la elección de Andrés Manuel y que Morena se llevó todo el carro, pues obviamente también liberó cierta presión política y social, ¿no? Entonces, yo creo que sí es parte de un problema de desigualdad, pero por ejemplo Colombia, que era uno de los países más fuertes como lo es Chile en el tema de la economía, pues ahora vemos que se tambalea, ¿no? Y por una crisis política. Sí, bueno, el caso colombiano es bien como especial porque como sin mucho ruido ahí, Colombia, si tú analizas como sus cifras macroeconómicas en los últimos 10 o 15 años más o menos tienen cierta estabilidad, un crecimiento ahí no muy grande pero constante. Entonces, pues es significativo ver lo que está sucediendo. Yo también, como tú, creo que eso del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y esto que está pasando es mucho ruido, ¿no? En todas partes de Latinoamérica, yo que sigo mucho, bueno, por obvias razones, la prensa chilena se llena de columnistas hablando de este tipo de conspiraciones. Hace tiempo hubo hasta un periódico haciendo eco de las estelas venezolanas que se veían en las redes sociales y que influían en el desarrollo de la crisis social, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, lo que ustedes señalan es muy importante. Estamos viendo, desde mi punto de vista, una crisis del modelo neoliberal por sí, y no por sus fracasos macroeconómicos, sino precisamente porque le quedó muy grande el paquete de lo humano, ¿no? Sí. Pero ¿tú cómo ves, Lalo? ¿Hay forma cuál es la salida de todo esto? ¿Hay forma de escapar? Pues no sé, mira, yo creo que a mí las protestas se me hacen una muy buena forma de empezar. Hay unos carteles buenísimos ahora en las protestas de Colombia que ya también han sufrido muertos, lo cual es lamentable. Pero había carteles muy buenos, uno en especial que me gustó mucho que dice, se metieron con la generación que ya no tiene nada que perder. No tenemos trabajo, no tenemos educación de calidad, no tenemos pensión, no tenemos vivienda, ya no tenemos nada que perder, ahora no tenemos ni miedo, ¿no? Entonces esto
es bastante fuerte, y es cierto, o sea, las generaciones que más están sufriendo son las nuestras y las de más abajo de nosotros. Y en Colombia justo una de las cosas que más les tiene preocupados es que se pretende como una reducción al salario mínimo para los jóvenes y el aumento además de la edad para la pensión y también la privatización de las pensiones. Ajá, que como las Afores ahora aquí, ¿no? Que a ellos pues no lo ven con tan buenos ojos. Pues hay muchas cosas para los jóvenes que los mantienen tensos, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una buena salida, que haya los reclamos, que haya una conciencia social desde la juventud, que ya no somos tan jóvenes, 28 años, pero para abajo, ¿no? 30 años para abajo. Pero que haya una conciencia social al menos para lograr algo para los que siguen, porque a nosotros no nos tocó, no nos generó, no tuvimos una generación a la nuestra que nos haya generado todas estas preocupaciones, tanto así que votábamos o defendíamos mucho la meritocracia y el individualismo como forma de superación personal, ¿no? Me parece que estas protestas son una buena forma de cambiar algunas cosas. Sí, mira, de hecho, bueno, 2 puntos quiero para guiar ya casi el final de la conversación, ¿no? Pero al respecto de lo que tú dices, esta es la primera generación que va a ser más pobre que la generación anterior. Entonces es muy significativo tener ese dato por ahí. Y al respecto de la construcción de lo que viene, del punto de qué vamos a hacer, qué va a resultar de todo esto, yo veo aquí en Chile, por ejemplo, y he podido más o menos ir analizando identificando esta misma cosa en los otros estallidos sociales. No hay líderes, hay una desvinculación entre el movimiento social y la política. Entonces eso me preocupa un poco porque ¿de qué forma vamos a institucionalizar las demandas, no? O sea, sí. Yo creo que eso es preocupante. Aquí se está viendo mucho. Yo no sé, yo la verdad no veo cómo pueda terminar pronto o satisfacer esas demandas del pueblo que pues muy legítimamente está manifestando, porque no hay nadie que las ponga o que las mantenga en la agenda de la discusión si es que la gente no sale a marchar, ¿no? Pero pues tú, en Ecuador, Correa, y en Colombia Petro lo están intentando, ¿no? Como vincularlo a su favor, las protestas y esto. Sí, también aquí hay algunos líderes políticos, pero lo que me refiero es que no hay nuevos que salgan de las protestas, dirigentes de las protestas, porque yo estoy seguro de que no hay mucha gente no el 100% de las personas se identifican con Petro, por ejemplo, o con Correa en Ecuador, el 100% de las personas que están marchando, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves, Rocco? ¿Cómo vamos a institucionalizar estas demandas? ¿Cómo las cumplimos? Es que creo que no estamos leyendo bien las protestas. Lo que decían de que no tenemos liderazgos en ellas es por la misma forma en la que nuestras generaciones ya no ven a la política como una herramienta para solucionar los problemas. En ese sentido, el desinterés de nuestra generación por la política y por liderar estos esfuerzos, obviamente es nulo. Entonces, justamente estos viejos actores que siguen mamando de la vaca, por decirlo de una forma, pues buscan jalar el agua a su molino, ¿no? O sea, vemos inclusive que, por ejemplo, aquí en México, que ahora tenemos a Evo Morales, pues le han hecho entrevistas sin fin toda la semana y la semana antepasada y casi en todas él dice que si su partido y que si sus compatriotas lo incitan a volver, pues él vuelve y va a generar la recuperación de su gobierno. Entonces, igual, estamos viendo estos actores repitiendo modelos, los modelos neoliberales y los gobiernos progresistas también tratan de generar viejas recetas, revivirlas, adecuarlas,
pero la respuesta no es la misma y la generación en la que Latinoamérica en este momento se encuentra, pues no es la misma. Entonces creo que a partir de ese diagnóstico de no generar o sea, de que la apatía en la política de nuestra generación pues sigue siendo pues nula, pues obviamente no vamos a llegar a ningún lado, y la gente que tiene gran experiencia o que ha tenido experiencia en gobierno y que genera pues todo este tema de los movimientos sociales, pues va a seguir moviendo hasta que pues la gente se canse, ¿no? O sea, lo que decían de Colombia, pues el común denominador es de que, por ejemplo, su economía es una de las más con mayor crecimiento, a pesar de que Brasil, México y Argentina pues son como la cabeza del subcontinente, pero al final creo que Colombia pues tenía un gran crecimiento, iba muy bien en el sentido económico, pero lo que resalta en estas protestas es el desempleo justo de nuestras generaciones. Entonces, lo que yo veo como un denominador para que los demás países de la región pues entren igual en una crisis política que derive en protestas, inclusive en cambios de régimen, pues obviamente va a ser el desempleo y las faltas de oportunidades para nosotros, ¿no? Entonces, yo considero que sí, los gobiernos tendrían que poner más ojo en nuestras generaciones y pues tratar de generar políticas públicas que liberen esa desigualdad entre todos, ¿no? O sea, al final es eso. ¿Tú cuál Pues crees sí, que sea la solución, Juan? bueno, ya también casi como comentario final, ¿no? Yo creo que esto que está pasando, ya sea en Bolivia que gobernaba la izquierda o en los demás países que gobierna la derecha, es evidencia del fracaso de la política, ¿no? Yo estoy seguro de que en los dos lados la sociedad o una parte de la sociedad ya no identifica a los políticos como representantes válidos, como los representantes válidos o legítimos. Entonces, ese es un comentario final al respecto de todo lo que hemos venido diciendo, y no sé, sinceramente, cómo podremos reestructurar esto, ¿no? Cómo vamos a caminar hacia el futuro, no lo sé, pero yo creo que deberíamos empezar a pensar en reconsiderar nuestra política, la democracia como se ha venido ejerciendo hasta el momento, ¿no? Entonces, hay que empezar a construir instituciones democráticas desde las unidades sociales más básicas, ¿no? Que se involucren a las familias directamente en la toma de decisiones, grupos comunales o grupos de colonias, etcétera. Yo pienso que por ahí podría ir la cooperativización de la política. Pero bueno, habrá que ver. Y pues ustedes, para cerrar, un último comentario, un minutito, pero no se pasen de un minuto, por favor. Sí, yo solo, como lo hice en algún momento antes, recomiendo mucho leer el libro de Fernando Escalante de la historia mínima del neoliberalismo, editado también por el Colegio de México. Da muchas herramientas para entender lo que está pasando ahora, y pues sería mi último comentario, nada más como recomendación, el libro de Fernando Escalante. La historia mínima del neoliberalismo. Ay, también yo, o sea, creo que el ya repensarlo el Colegio de México tiene historias mínimas para... el repensar el hecho de revisar la historia y no aprender de ella, pues es imperioso para una generación que lo tiene todo, ¿no? Que nosotros tenemos el acceso a la información y tener como un hábito de revisar lo que sucedió en otros países, y de que si estamos viendo los mismos diagnósticos que sucedieron hace mucho tiempo y que se están repitiendo, pues o sea, no hacer nada pues no es la solución, ¿no? Es si tenemos ese alcance de información, pues tener
un mayor empuje, ¿no? Y justamente el Ya. jueves se va a presentar la revisión va a venir este autor de Steven Levitsky, el de Cómo mueren las democracias, el jueves justamente al Colegio de México. Entonces ahí vamos a estar igual, Sí. para igual revisar ciertos patrones que en el libro enumeran que suceden y que están sucediendo en todos nuestros países. Sí. Bueno, pues eso fue todo por esta vez. Muchas gracias, Rocco. Muchas gracias, Lalo. Nos vemos la próxima semana. Extrañamos mucho a Lani esta vez y esperemos que recuperarla para la próxima vez. Que tengan buen día. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.